Agradezco a los asistentes, a los estudiantes de estas lecciones, cuyo apoyo colectivo permite dar sentido a la iniciativa de la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía, que fue un invento reciente y que hace parte, digamos, de la tradición académica, en muchos casos centenaria, a la cual tenemos derecho, como decía Borges. La cultura europea es también, en cierta medida y en gran medida, nuestra cultura. Agradezco las palabras del director del doctorado, Germán Vargas, y el hecho de que esta iniciativa gane fuerza y recupere una acción fundamental que la universidad debe emprender si se entiende como academia. Es decir, juntar en un solo espacio a personas, profesores de la máxima distinción en esta universidad, que puedan compartir con el conjunto de los asistentes las reflexiones, que son las reflexiones propias de una institución como esta. Yo voy a ubicar, con fines de precisión, 3 momentos en esta lección. Un primer momento, para preguntarme qué significa una lección y qué significa una cátedra doctoral. En un segundo momento, desde dónde y cuáles elementos empleo en el análisis, es decir, los conceptos, la historia y la experiencia. En tercer lugar, propiamente lo que sería el contenido fuerte de la lección, que sería la acción, la práctica de diferenciar. Esta precisión que he hecho en estos 3 momentos, o en estos 3 puntos, explican en cierta medida ese título confuso que me resultó: Lecciones para diferenciar, conceptos, historia y debates. Una lección, dice Carlos Escliar, puede pronunciarse de un modo estricto e incluso violento, amenazador o soberbio, pero también puede hacerse despreocupadamente, casi sin intención, dando algo para que otro lo descifre a su tiempo, con su propio cuerpo y en su misma lengua. Su tono adusto puede ser rápidamente detectado y originarse así un absoluto desinterés. Cuando se le recuerda, alcanza dimensiones insospechadas, supone un maestro y un discípulo, pero sobre todo sugiere presencia y escucha. Se compone de intenciones, se disuelve en ignorancias, se recuerda por conversaciones. La lección es dada primero, su memoria, si llega mucho después. Por tanto, una lección se presenta como una incitación. Si el lugar donde se pronuncia es un doctorado, adquiere unos matices especiales que lo vinculan por lo general a procesos de investigación colectivos, de orden institucional, como también permite desarrollar posiciones críticas. Los doctorados tienen mayor posibilidad de establecer puentes entre las comunidades científicas, los investigadores y las universidades. Son algo así como un laboratorio de producción de nuevos problemas. La cultura formativa que supone un doctorado no es homologable ni al perfeccionamiento, ni al entrenamiento, tampoco a la profesionalización. Se trata de un esfuerzo intelectual que se materializa en campos de alta sistematicidad y cuya validación pasa por unas elaboraciones de largo aliento. Digo esto porque leo como un logro la existencia de una cátedra doctoral sobre pedagogía y educación, logro que significa
que entre nosotros la pedagogía ha venido ganando un espacio importante en el debate académico, es decir, que tanto los grupos de investigación como los investigadores, las instituciones, los movimientos sociales, la divulgación editorial han convertido sus problemas y objetivaciones en un trabajo sistemático, acumulado, discutido, diversificado, presentado en instancias internacionales y articulado a tanto la conceptual como lo material de su campo de producción. Por ello, pienso el doctorado en educación, este doctorado en educación, como lugar para potenciar y renovar los discursos y el trabajo en grupo, fundamentales para poder dar cuenta de investigaciones que requieren mucho en común, mucho trabajo, mucho debate, mucha complementariedad, mucha crítica. En Colombia, los estudios históricos en educación y pedagogía, el trabajo comparado, los análisis diagnósticos, la proyectiva y los asuntos contemporáneos de la educación requieren todavía de un alto nivel de profundización. El doctorado en este sentido emerge como una forma institucional para pensar colectivamente y para lograr incidir en la realidad educativa. Y ahí la importancia de escenarios públicos como este, que no hay que subestimar, es también una forma de volver a retomar las preguntas que todavía esperan respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el porvenir de la educación y la escuela entre nosotros? ¿Merece la escuela ser reformada? ¿En qué ha devenido la enseñanza? ¿Qué significa ser maestro hoy en nuestra cultura? En fin, no está de más señalar que ni la educación ni la pedagogía son las mismas después de las transformaciones y sacudidas de los últimos tiempos. Aquí rememoro un pensador que para mí es muy importante, Michel Serres, que señalaba a los filósofos que después de la Segunda Guerra Mundial, que si se habían percatado del estruendo de Hiroshima, porque después del estruendo de Hiroshima no significaba lo mismo hacer filosofía. Esto significó una transformación de estos saberes, que pasaron de ser considerados epistemológicamente débiles e institucionalmente poco productivos a convertirse en ejes culturales de la sociedad. No quiere decir esto que en Colombia pueda pasar lo mismo, pero esta referencia es muy importante de todos modos. Ha de permitir valorar de otra forma los estudios sobre la pedagogía y la educación. Que un saber sea objeto de investigación doctoral produce en su estructura discursiva e institucional otro tipo de apropiación y reconstrucción conceptual. No es extraño entonces que la investigación doctoral se salga de muchos formalismos, y es lo que estamos tratando de impulsar. No entender la investigación doctoral en los marcos convencionales y burocráticos del resto de las investigaciones, porque en su desarrollo consulta la lógica de los programas de investigaciones y con frecuencia no se restringe al marco simplificado de los proyectos sometidos a tecnicismos burocráticos. Esa es la primera referencia. Voy a trabajar ahora lo que les anunciaba, conceptos, historia, y después de debate más bien le cambié el nombre y después de experiencias. Conceptos. Entiendo que dar a escuchar no significa hacerse escuchar. Vengo a hablar de palabras dotadas de historia y de rareza. Así parezca mentira, son términos raros. De la rareza aquella que posee todo enunciado, que nos recuerda Paul Bain, nos conecta con las formas de hacer y no solo con las ideas. Paul Bain reivindica que el trabajo fundamental de Foucault es haber estudiado las prácticas, porque las prácticas son todo, lo demás son palabras. Enunciados que parecen demasiado comunes, pero no lo son.
enunciados que cuando logran romper su evidencia sirven para diferenciar, para precisar, para articular. En este sentido son enunciados, estos enunciados alcanzan relevancia como conceptos funcionales y no simplemente como objetos semánticos. Dichos enunciados son, entre nosotros, para trabajar, pedagogía, maestro, escuela, escolarización, educación, sistema educativo, didáctica, docente. Todos ellos dotados de historicidad, surgieron en un momento histórico determinado, no existieron siempre, e inscritos en las condiciones que los hicieron posible o que los hacen posible. Estos conceptos sirven de base positiva al campo de la educación y de la pedagogía, es decir, enunciados positivamente dichos que han devenido objetos a través de un largo proceso de objetivación. Por supuesto que se puede hablar sin conceptos, pero solo cuando trabajamos desde ellos nuestra labor se torna filosófica, o mejor, relevante para la educación y para la pedagogía. Esto no parece ser bien entendido por quienes dicen hablar desde las ciencias, más bien desde la enseñanza de las ciencias. Su noción de pedagogía es reiteradamente precaria, instrumental, errática, incluso cuando la imaginan mediando en la construcción de lo público. Ahora bien, cuando hablo de conceptos me refiero al sentido dado por Deleuze. Dicho asunto, es decir, que son singularidades, los conceptos son singularidades. Docente surge en un momento determinado, como una singularidad, y es distinto a maestro, que entran siempre en flujo de pensamiento y no generalidades que podemos descubrir en el espíritu de una época. De ahí que los conceptos remiten a circunstancias y no a esencias. El problema de los conceptos no se centra en un asunto del lenguaje o se resuelve en términos de ideología. Los conceptos no preexisten, son históricos, entran en relación, por eso de vez en cuando se hace necesario inventar nuevos conceptos o también actualizar conceptos en desuso o reconceptualizar. Enfatizo esta cuestión del trabajo con conceptos porque se ha vuelto moneda común una suerte de infección de términos altisonantes, rimbombantes, a veces demasiado rebuscados, que queriendo mostrar algo terminan diciendo muy poco y se olvidan de los problemas fundamentales. Y en la mayoría de los casos envuelven con sonoras expresiones contenidos reductores. En la educación actual se abusa de una serie de palabras que son el lugar común. Y yo me distancio tanto del lugar común porque considero que el lugar común es el lugar pasivo. Palabras ambiguas que se mueven muy deprisa. Examinen, por ejemplo, la expresión calidad de la educación. ¿Quién podría hacerle la menor crítica? Y sin embargo, larga es la lista de efectos que arrastra tras de sí, algunos de ellos bastante problemáticos, sobre todo para los maestros. A esta serie de términos habría que aplicarles una química que los disuelva y los muestre desnudos. Es a eso a lo que yo llamo lecciones de diferenciación. Y es un poco lo que pretendo hacer en esta lección, para poder delimitar con rigor lo que dicen y lo que no. Enumero algunos de estos términos muy en boga hoy y que pululan en los salones de clase de las universidades, claro. Infancia vulnerable, subjetividad emergente, formación integral, necesidades básicas de aprendizaje, competencias docentes, subjetividad política, aprendizaje significativo, lenguaje metacognitivo, calidad de los aprendizajes, desarrollo humano, entornos de calidad, naturaleza psicosocial, retos y desafíos de la globalización, diálogo de saberes, aprendizajes autorregulados, contextos macroeducativos, en fin, términos que fácilmente se ponen de moda y que en lugar de diferenciar, mezclan. Se extienden en su uso retórico, operan y se camuflan en su propia ambigüedad. Por eso gustan tanto, porque son imprecisos, es decir,
yo entiendo que desplazan, distraen de lo que nos surge problematizar. Ahora, este es mi punto de vista para polemizar. Lástima que una lección no permite preguntas ni polémica. Es una lección. Historia. Tener un pensamiento histórico sobre la educación y la pedagogía es muy importante para una sociedad y para una cultura. En la mayoría de sociedades modernas, la historia ha sido una de las categorías que ha permitido darle valor a las instituciones, los sujetos y sus formas específicas de hacer y vivir. Enfatizo la historia porque hace algún tiempo no se le ha reconocido a la pedagogía una historicidad propia. Fueron necesarios muchos trabajos de diferenciación, de demarcación analítica y relacional para hacer notar su campo de materialidad. Sería como la entrada de la pedagogía en la historia. Lo histórico abarca en sí mismo una amplitud de expresiones, como explicaciones de los fundamentos, como evolución de las instituciones, como descripción de hechos, como narración de acontecimientos. Muchas sociedades han combinado estas distintas expresiones para crear una cultura histórica. Otras, por el contrario, han tenido en una obra una posibilidad, como ha sido en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que con la obra de John Dewey, que incluso en un solo libro, Democracia y Educación, ha reunido estos elementos, muy importante para una cultura de ese tipo de expresiones. Algo similar pasó en Francia con la obra de Durkheim. En dos textos monumentales, Evolución de las instituciones educativas y Sociología y Educación, escritos a principios del siglo XX, dieron fundamento y sentido a la educación francesa. En España, la obra de Lorenzo Luzuriaga fue también fundamental. No solo construyó un pensamiento sobre la educación, sino que además creó una corriente en historia de la educación y la pedagogía, que incluso llegó hasta nuestros países. La cultura histórica de la educación en Colombia, si bien ha carecido de una obra singular que le pudiera dar su sentido, ha tenido en muchas obras dispersas y de diferente condición su manera particular de pensar la historia. Historiadores y pedagogos han participado de esta construcción, sin que todavía podamos decir que se haya construido a plenitud una valoración sobre nuestras instituciones educativas y sus prácticas. Esta situación obliga a redoblar esfuerzos y emprender de diversos modos las responsabilidades históricas, insistiendo menos en la creación de una obra que en los apoyos de muchos esfuerzos individuales, y entre los cuales un doctorado es un elemento fundamental, y pensando que quizá la gran obra y el gran autor ya no van a ser posibles, sobre todo después del último pedagogo universal, Paulo Freire. Mantener el interés por investigar la historia de la educación da valor y legitima la exigencia de mirar este mismo aspecto en otras culturas. Si el interés por la historia de la educación ha decaído en Colombia, ¿qué decir de la pedagogía? Lo curioso es que esto no ocurre en otras partes del mundo. En Alemania, por ejemplo, la pedagogía es fundamental para pensar y organizar la educación. En Francia, las ciencias de la educación han dado lugar superlativo a la pedagogía. En España, los estudios pedagógicos no dejaron de florecer desde la Escuela Libre de Enseñanza. En gran medida, para dar cuenta de las condiciones de existencia de la pedagogía en nuestra cultura, varios investigadores, y en particular el programa de investigación de práctica pedagógica, del cual yo hago parte, se ocupó precisamente de absorber su historia como instrumento preferido del análisis. Y aquí el trabajo de recuperación de la pedagogía partió fundamentalmente de entender la pedagogía más que como historia de las ideas pedagógicas, más que como historia de la educación, como historia de las prácticas pedagógicas. Porque la historia de las prácticas pedagógicas incorpora unos elementos que no incorporan las otras historias. Incorporan al maestro, incorporan a la institución educativa, incorporan las problemáticas específicas. Esta perspectiva para historiar la pedagogía asume la educación dentro del complejo entramado de la práctica social, advirtiendo que no está desligada de la pedagogía ni tampoco está sometida únicamente a las variaciones de la estructura política y social.
Este modo de proceder interroga al investigador de múltiples maneras y le exige liberarse de las definiciones tradicionales de la historia de las ideas, de la historia de las mentalidades y comenzar a prestar atención a las diversas modalidades de apropiación de los discursos que tienen en su entramado formas múltiples y direcciones nunca estáticas. A diferencia de aquella historia racionalista que dota de eterna naturaleza a lo que encadena y que justifica sus propias teleologías, el análisis de práctica se desprende de la mayoría de categorías que limitan y sobre todo reducen el análisis histórico. Totalidad se desprende de estas categorías: totalidad, continuidad, unidad, idealidad, necesidad, causalidad, intencionalidad y sentido. En palabras de Paul Bain, testigo privilegiado de la revolución científica que perseguían los historiadores, la práctica no es una instancia misteriosa, un subsuelo de la historia, ni un motor oculto. Es lo que hacen las personas. En esta perspectiva, los fenómenos son siempre una singularidad. Todos los hechos históricos, incluso las afirmaciones ideológicas, serían singulares. De esta parte segunda voy a entrar a lo que denominé en un momento debates y que ahora pienso más bien como experiencia. Además de los territorios conceptuales e históricos, la cuestión de la pedagogía ha tenido otras vías de trámite también, no solamente en el campo conceptual. En Colombia, por ejemplo, la pedagogía ha adquirido en especial desde la década de los 80 un papel político dentro de la educación, al abrirse a diversas conexiones que la colocan en relación más explícita con el poder y con las luchas sociales que enfrentan a los maestros con la pregunta por sí mismos. El movimiento pedagógico de los maestros colombianos de los años 80 y 90, tal vez sin paralelo en otros países de América Latina, y digo tal vez porque no estoy absolutamente seguro, está ligado a un tipo de movilización que se interroga por quiénes somos los maestros. Cuestión que dio paso a formas de lucha menos verticales contra el Estado, hacia nuevas formas de resistencia, más horizontales, que los enfrentaban con formas de gobierno más directas, más inmanentes y cercanas a sus vidas. Este movimiento modificó radicalmente la participación en política, ya que agrupó a dirigentes políticos y sindicales con profesores universitarios e intelectuales orgánicos de las universidades que lograron diversos niveles de identificación con las organizaciones magisteriales y que en el caso colombiano aglutinaron también a grupos de trabajo en las normales, en las organizaciones de la sociedad civil y maestros de a pie. No es un dato circunstancial que se haya definido ese movimiento como un movimiento pedagógico y no un movimiento educativo. Destaco aquí la labor de difusión y reflexión adelantada por distintos intelectuales grupos y organizaciones sociales e investigadores, muchos de ellos están aquí, en educación, quienes a través de seminarios, talleres, orientaron la construcción de un proyecto pedagógico alternativo. En el marco de estos encuentros se lograron visibilizar posturas académicas e investigativas que orientaron acciones de trabajo, saber pedagógico, pedagogía reconstructiva, práctica pedagógica y posturas político-culturales en el marco de lo que algunos autores han tratado de conceptualizar como pedagogías populares. En circunstancias algo similares puede ubicarse la expedición pedagógica, también vuelvo y recalco, expedición pedagógica, que emprendió un largo viaje en el que participaron miles de maestros de diferentes lugares y rincones de la geografía colombiana, vinculando escuelas, alumnos, familias y comunidad. Se buscaba alcanzar un objetivo común: romper con la insularidad del maestro y conectarlo desde sus prácticas pedagógicas de aula, no solo con la institución escolar en su conjunto, sino con lo local, lo regional y lo nacional, en la búsqueda de mayores articulaciones entre las prácticas y las políticas, entre la investigación y educación y los procesos de innovación singulares. La expedición constituyó, pues, una experiencia singular y única para la educación contemporánea,
con la cual se construye e inventa una forma de existencia diferente de la educación y de la pedagogía. En su condición de viaje y de movilización social por la educación, logró la exploración, el reconocimiento, la sistematización y la socialización de proyectos, prácticas y saberes pedagógicos a partir del supuesto básico de que en nuestra sociedad existen y han existido, ojo con esto, que una diversidad y una riqueza pedagógica que se hace visible solo en la medida en que se construye, es decir, en la medida en que se le incorpora como un acto de saber, como un acto de pensamiento, y no existe simplemente porque esté escondida, sino solamente cuando se reflexiona sobre ella, que muestra formas diferentes de hacer escuela, formas diferentes de ser maestro y de hacer pedagogía. Desde estas dos experiencias se puede afirmar que la pedagogía se expresa entre nosotros de una forma material y vital. Viene el núcleo central de la lección: voluntad de diferenciación. La matriz de estas reflexiones provienen de un texto que elaboramos conjuntamente con Eloísa y Carlos Eduardo Vasco hace ya un tiempo, por supuesto antes de la muerte de Eloísa. Tratamos de introducir una denominación que yo propuse y que a ellos les pareció muy llamativa: la expresión voluntad de diferenciación, a partir de la cual se pudiera precisar y dibujar las distancias, los límites y los entrecruzamientos propios de toda práctica social, en este caso la de la educación y la pedagogía. En ese propósito nos encontramos con varias investigaciones que apuntaban en la misma dirección. Por ejemplo, Mariano Narodowski nos dice que solo hasta finales del siglo XIX el examen estrictamente epistemológico, y él lo coloca entre comillas, del discurso pedagógico incorpora la pregunta por la diferencia de los conceptos entre educación y pedagogía. Y aquí es donde entro, pues, digamos, a como aclarar algunas diferencias y relaciones entre esos términos que los trabajamos todos los días: educación, pedagogía, didáctica, sistema educativo, etc. Dice Narodowski: obras que observan la estructura y el funcionamiento de la pedagogía visualizan la construcción de sus hipótesis y los modos de validación de sus teorías. En esta fase, los distintos autores suelen dedicarse a efectuar taxonomías respecto del conocimiento pedagógico y a preguntas acerca de lo que es educación, lo que es pedagogía, lo que es didáctica. Cierra las comillas. La diferencia muestra ya una cierta práctica de vigilancia epistemológica de los modos de enunciación, de la coherencia interna de la teoría, las pretensiones de verdad, las afirmaciones y las formas de validarlas. Desde esa época parecía posible definir, ya a finales del siglo XIX, contundentemente los conceptos y decidir cuáles teorías tenían mayor probabilidad de reflejar la llamada realidad de la práctica pedagógica. Actualmente no es así. Uno de los rasgos más específicos de la sociedad contemporánea se refiere al grado ilimitado de complejidad que incorpora el orden de lo real, con lo cual se tiende a confundir y a entremezclar la mayoría de acciones que realizamos, en especial aquellas que, como la educación, incluyen procesos institucionales, prácticas de saber, acciones de diversos tipos de sujetos e intereses, además de conceptos y nociones que incorpora el discurso de la pedagogía. Todo eso que por lo general tratamos de mezclarlos a través de una categoría que llamamos integral. Incluso es importante reconocer los alcances de la propia investigación en relación a tiempos, niveles y ritmos. En los pregrados, por ejemplo, y esta es una discusión que llevamos con Germán Vargas un tiempo hace, la investigación es conceptualmente formativa, es decir, que busca leer y utilizar conceptos, ponerlos en relación con prácticas y cuando más reconocer e innovar su uso. En las maestrías la investigación alcanza otra dimensión. Además de apropiar conceptos, hay que ponerlos en relación con tradiciones de pensamiento.
ejercicio que pasa por expansiones teóricas, contracciones empíricas, transformaciones didácticas, documentaciones específicas de un campo teórico. Y en el nivel doctoral, y no digo estos niveles porque diga uno un nivel más alto que el otro, sino por diferenciación, la investigación explora todas sus posibilidades, en particular su beta creativa y productiva, pero para hacerlo no puede tocar de a oídas, como los tamaleros. No, con partitura. De ahí que existen múltiples y diversos cruces entre educación, pedagogía, didáctica, enseñanza, escuela, práctica pedagógica y otros conceptos y nociones que se hace necesario tratar en sus diferencias, distinciones e interpretaciones, sin pretender llegar a respuestas definitivas o a verdades contundentes. Esto no es para llegar a un acuerdo, es para seguir en desacuerdo. Porque esa diferenciación es muy productiva conceptualmente. Es más bien con el propósito de sugerir en las tramas discursivas otros itinerarios que posibiliten plantear nuevas formas de pensamiento y nuevos avances en el trabajo práctico de la enseñanza y en su correlato reflexivo y creador, el saber pedagógico. A partir de aquí se incorpora en el trabajo investigativo una exigencia que llama a realizar un examen más minucioso y detallado de los cruces, conexiones y relaciones que se dan entre esos conceptos, trabajados, como decía al principio, como conceptos. Considero que es apremiante un esfuerzo reiterado de construcción conceptual que inquiera en lo que se escapa a las construcciones teóricas para sugerir nuevos ritmos y movimientos a las prácticas y a la reflexión en las cuales, con la exuberante variedad de voces del pasado, se van haciendo cada vez más complejas nuestras apuestas. Comencemos por precisar que esta reflexión apunta a constituirse en un nodo de la discusión sobre y desde la pedagogía como saber, como disciplina y como práctica. Esa es la existencia múltiple de la pedagogía. Se pretenda científica o no, y no acometa tal designio y sobre la diferenciación entre pedagogía y didáctica, con miras a establecer si alguna de ellas es ya o pretende al menos constituirse en disciplina científica. Es necesario aclarar que no se trata de llegar a una formulación definitiva al estilo de un glosario de términos al final de un informe de investigación. En general existen múltiples divergencias sobre los significados de estos términos, lo cual no solo es negativo, sino antes, por el contrario, constituye un potente impulso teórico al colocarnos más cerca de las tensiones creativas que son propias de un doctorado en educación y pedagogía. Partimos del reconocimiento de la educación como una práctica social compleja. A diferencia de la pedagogía y de la didáctica, que ubicamos en la región epistemológica habitada por los saberes y las disciplinas, y tal vez aún la ciencia, aunque ellas también puedan comprenderse como prácticas y en particular como prácticas de saber. Me estoy refiriendo a la diferencia entre educación, pedagogía y didáctica. Unas estarían más cercanas al campo epistemológico, pero eso no quiere decir que están más cercanas, digamos, a la posibilidad de ser disciplinas o saberes, estén despojadas de ser prácticas, porque son prácticas de saber. En ese sentido se precisa entender que la reflexión epistemológica requiere establecer diferencias necesarias entre conceptos y prácticas que se entrecruzan y confunden el quehacer, no solo del maestro, sino también de los investigadores que trabajamos desde y sobre la educación y la pedagogía. Como tal práctica social, continúo con la educación no sería objeto directo de una reflexión epistemológica. Pero la pedagogía, lo mismo que la didáctica, sí serían objeto de dicha reflexión.
Ahora bien, dicha reflexión cabe pensarla no solo en el orden epistemológico, sino también, y por su condición de práctica, en el campo de la arqueología, que es específicamente el trabajo que hace el Grupo de Historia y la Práctica Pedagógica, donde yo habito. Esta discusión es fundamental para el trabajo doctoral, como indiqué al inicio de esta lección, y por supuesto no trata de desconocer ninguna de las propuestas de entendimiento de la pedagogía o de la didáctica. No es para llegar a un consenso, que han sido elaboradas y redefinidas por distintos autores y escuelas, sino al contrario, trabajar sobre algunas de ellas para iniciar un importante y necesario programa de investigación que se salga del mero formato conciencia. En sentido restringido, la epistemología entra en juego cuando una práctica o una disciplina o un discurso específico empieza a adquirir un nivel tal de formulación y sistematización de sus conceptos y tesis que la lleve a reclamar para sí un estatuto de cientificidad, igual o superior al de otros saberes y discursos, o cuando descalifica como no científica a otras prácticas, disciplinas, saber o discurso. Se entendía pues la epistemología como una práctica teórica vigilante de las prácticas, saberes, disciplinas y discursos que hacen dicho reclamo o descalificación, con el fin de averiguar en qué campo, a qué nivel, en qué contexto, desde dónde, por quién, por qué y para qué, en qué sentido y con qué método, construcciones, argumentos y prácticas de validación se hace ese reclamo o esa descalificación. Podemos afirmar que los saberes que circulan en discursos y prácticas han cruzado el umbral de epistemologización cuando un análisis cuidadoso de los textos relacionados con esos discursos y prácticas nos permiten discernir ciertos umbrales de formación, tanto de objetos como de conceptos. Y habría que definir aquí y diferenciar que un proceso implica la formación de objetos, serían objetos de saber, y otra cosa, las reglas de formación de conceptos. Ahora bien, un saber no está destinado a darle origen a una ciencia o a una disciplina científica, pero una disciplina científica o una ciencia no surge por fuera de un suelo de saber. Desde esta mirada, el saber es lo central. Yo no respondo por eso responde John Henry. Desde esta mirada el saber es lo central, comprendido como un campo más abierto de un conocimiento y menos sistematizado que el de una disciplina. El saber va más allá del conocimiento científico. Es más amplio, más abierto, aunque incluye también conocimientos dispersos y fragmentos de disciplinas académicas. Es decir, la disciplina se localiza también en el suelo de saber. En un suelo de saber habría distintos umbrales de refinamiento, entre los cuales se pueden señalar umbrales de positividad, o sea, positivamente formulados, de epistemologización, de cientificidad y de formalización, en este caso de la matemática, que sería la ciencia formalizada por excelencia. Es preciso notar que esta dispersión también se refiere a aquellos saberes implícitos en una sociedad como los que subyacen a las opiniones y a las expectativas, a las costumbres y a las prácticas cotidianas, personales o institucionales. Es decir, no se salen tampoco del saber. Saberes que no son lo mismo que podemos hallar explícitos en los libros ni ubicados en las teorías, pero que sí son los que posibilitan la aparición de estas. El saber en este caso es una noción metodológica, que aplicada a la pedagogía designa ante todo el saber pedagógico. De tal modo asumimos la pedagogía como saber, como un saber disperso, fragmentario y en algunos casos marginal. Esto invita al investigador a acercarse a regiones menos sistematizadas, pero que permiten apropiarse de las realidades de sus dinámicas constituyentes,
y no trata de explicarla a partir de haberla ya convertido en objeto de estudio. Ello significa, en primer lugar, explorar lo que podríamos considerar como la pedagogía espontánea de los maestros. El concepto de saber, en este caso, es nodal para pensar la pedagogía, más allá de las concepciones que la sitúan como ciencia o como disciplina. Olga Lucía también define la pedagogía como una disciplina, pero eso no quiere decir que la disciplina está por fuera del suelo de saber. Esto permite tener una relación más cercana con ellas y con la práctica de los maestros, al reconocer que no es solo una ciencia o una disciplina, sino que la pedagogía vive a través de las prácticas y que esas prácticas pedagógicas son prácticas de saber en las que se producen objetos de saber. Ahora bien, en este tipo de análisis no es tan importante discutir si un enunciado es verdadero o no, ni qué tan cerca está de una pretendida verdad objetiva, sino cómo se constituye y cómo funciona en la red de configuración por la undimbre de otros discursos y la relación de poder que se tejen. Solo cuando este poder definitorio sobre la verdad en un campo discursivo es reconocido socialmente, la disciplina resulta efectiva en la estructuración del campo respectivo, de las prácticas teóricas de quienes la practican y de las prácticas de iniciación de quienes las aprenden. Esto quiere decir que las disciplinas delimitan y moldean no solo los dominios que contienen, sino también a los sujetos de dicho saber. La relación entre saber y poder, además de exigirnos diferenciar los conceptos, sugiere introducirnos en los múltiples entrecruzamientos que se hacen visibles en el discurso como lugar de articulación. Entonces, no solamente diferencio, sino que además también relaciono y entrecruzo. Pero esos entrecruzamientos los planteo a partir de unos procesos de diferenciación. No es que el saber epistemologizado que aspira a convertirse en disciplina científica se desprenda definitivamente de esos saberes vagos y dispersos que lo proceden, sino que tanto las disciplinas como los saberes siguen existiendo en forma entrecruzada, siendo los saberes asistemáticos más que las disciplinas sistematizadas las que informan, guían y potencian o restringen las prácticas, y los que son apropiados o rechazados por el poder. Creo que Lyotard llamó a esto la política de los saberes. En la pedagogía, por ejemplo, puede aparecer inicialmente de manera vaga un objeto, el objeto de enseñanza. Y ahí todavía no es un concepto. No digo todavía no es un concepto. El concepto tiene otra vía de formación, otras reglas de formación. Y el objeto escuela, por ejemplo, y cuando se refinan desde una disciplina específica, en este caso la pedagogía misma, esos objetos de saber, aún imprecisos, no desaparecen, ni tampoco las otras prácticas educativas que se encuentran fuera de esos objetos que van emergiendo. Lo que sí comienza a percibirse es que estas irrupciones se encuentran en un campo en tensión con otras formas y prácticas de saber que precisamente constituyen los centros del análisis arqueológico. Más que centrarse en una discusión sobre la validación o no de la pedagogía por parte de la epistemología, habría que iniciar la constitución, y este es un llamado que hago, de un campo conceptual de la pedagogía, como lo formula Alberto Echeverri, entendido como la lectura compleja que se hace de la pedagogía desde otros ámbitos y de dominios de saber, sean científicos o no, dispersos o no. Poner en movimiento otra forma de hacer investigación denota también un quiebre epistemológico que pasa por abandonar la relación tranquila entre sujeto y objeto. Es decir, este análisis se desprende en gran medida del concepto convencional de epistemología. No es un objeto pensando, no es un sujeto pensando el objeto a través de un medio llamario lenguaje, no, sino de procesos de subjetivación y procesos de objetivación a partir de prácticas. Ni el sujeto es el que sabe, ni el objeto quiere ser conocido. Mucho menos seguir asumiendo al sujeto, el objeto y el lenguaje como algo dado, que posee una estructura ya determinada desde el comienzo de los tiempos. Por el contrario, son fenómenos que se construyen a partir de prácticas de objetivación y subjetivación que no corresponden con los objetos naturales.
la noción de infancia no corresponde con la existencia de niños. Y tienen dos vías de formación distintas. Una es en el campo enunciativo y otra como visibilidad. Bueno, entiendo la dificultad de eso, pero de todos modos lo señalo como un ejemplo. Educación. No siempre que hablamos de educación nos estamos refiriendo a lo mismo. Las referencias de dichos términos dependen de su historicidad, de lo cual he insistido, de la fuente que produce la enunciación, del lugar de la cultura y de la ubicación de las redes de poder y de control. Entendemos la educación, ya lo había dicho, como una práctica social compleja, situada en las prácticas sociales emprendidas en todas las culturas como prácticas formativas de las nuevas generaciones por necesidad de supervivencia, pero como objeto propio que se constituye en un nuevo nodo discursivo de la modernidad, solo adviene por una institucionalización específica de esas prácticas sociales que ocurren hacia finales del siglo XVII y comienzo del XVIII en el centro de Europa alrededor de la escuela pública y que se ha ido extendiendo a todos los países del planeta. Esta forma específica que dicha institucionalización le da a la educación va a relacionar entre sí al Estado, a unos sujetos específicos, los maestros, a otros sujetos, los alumnos, y a unos saberes relacionados, recortados y dirigidos a propósitos específicos. Adicionalmente, había que precisar que la educación no se puede confundir con el sistema educativo. El sistema educativo surge a comienzos del siglo XX, ligado al lenguaje de la economía y a la teoría general de sistemas, cuando los consultores internacionales y los organismos multilaterales comienzan a definir problemas con el fin de determinar necesidades y aplicar criterios de rentabilidad, eficacia y eficiencia, lo cual llevó a la planificación y racionalización de la educación como sistema educativo. El sistema sería, como dice Niklas Luhmann, relaciones de comunicación, nada más. Y la escuela, el maestro, etcétera, etcétera, serían el entorno del sistema. En este sentido, el uso de términos como educación y sistema educativo por parte de estos organismos internacionales produjo y sigue produciendo nuevos significados para estas expresiones y posibilitando la emisión de enunciados que van desplazándose y reubicando lo anterior. Educación y pedagogía. Voy a saltarme una parte aquí. Podríamos decir que durante los 3 siglos, del 18 al 20, la palabra pedagogía se refería polisémicamente a la profesión de maestro, a la práctica educativa cotidiana, a los métodos y técnicos de enseñar, a la reflexión sobre esa práctica con fines expresivos, descriptivos o perceptivos, a los saberes de los maestros y en particular a la reflexión erudita que podríamos identificar con la filosofía de la educación. En la Francia actual, una discusión sobre la pedagogía se ubicaría dentro del debate sobre las ciencias de la educación. En Alemania versaría sobre su relación con la educación universitaria de los futuros maestros y la práctica de los actuales docentes de la escuela general y de los gimnasios. En Inglaterra y en los Estados Unidos ni siquiera se daría un debate sobre la pedagogía, sino sobre la didáctica especial de una disciplina o sobre las llamadas ciencias del aprendizaje. Desde Comenius hasta hoy, el discurso pedagógico moderno rige la producción, transmisión y reformulación de los discursos específicos sobre las prácticas de enseñanza escolarizada, funciones asignadas al maestro en una institución especificada socialmente para estas prácticas y roles, lo que se conoció después como la escuela moderna. Esta pedagogía, hija de la modernidad y de la ilustración, empezó a difundirse por todo el occidente como pedagogía universal en los filósofos de la educación y la pedagogía, entre las cuales recordemos entre otros a Herbart, Pestalozzi, Montessori, Dewey, Paulo Freire, entre otros. Este último de los pedagogos universales es también el primero que critica esta pedagogía
como educación bancaria, e inaugura la pedagogía crítica latinoamericana con que comienza la actual fragmentación de los discursos, saberes y disciplinas relacionados con la pedagogía y la didáctica. Pedagogía y didáctica. Intentemos ahora delimitar los usos de términos didáctica. Todavía se utilizó simplemente la palabra pensum para los contenidos de los programas de enseñanza hasta mediados del siglo XX, antes de que ella fuera desterrada por la palabra currículo o sus derivados como plan curricular o programa curricular. Lo que quiere decir es que no siempre la enseñanza se entendió a través del currículo y no siempre se hizo práctica pedagógica a través del currículo. El currículo en nuestra cultura es un proceso que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Así se comienza a constituir la explicación discursiva del saber didáctico que se desarrollaría de Comenio en adelante, cuando en la modernidad se dirigió la atención ya no solo a los contenidos del pensum, sino a las formas de enseñarlos. Se constituyeron así nuevos objetos llamados métodos de enseñanza, que provienen de las prácticas no reflexionadas de los enseñantes y que, retomados y refinados por los clásicos de la pedagogía y la didáctica, entran a su vez a dirigir, modificar y homogeneizar esas prácticas. Podría decirse en una fórmula sintética y polémica que la didáctica piensa y habla sobre el cómo de la enseñanza y que la pedagogía piensa y habla sobre todo lo relacionado con la enseñanza. Ya en 1902, John Dewey publicó su libro titulado The Children and the Curriculum, que Lorenzo Luzurriaga tradujo cautamente en 1925 como El niño y el programa escolar. De 1918 en adelante, Bovich y Chartet, curriculistas, publicaron una serie de libros sobre el currículo que no lo relacionaban con el plan escolar, sino que se refería a otro tipo de cosas. Se refería al proceso de instrucción, pero el proceso de instrucción que podría ser en la fábrica o en el ejército o en otro lado. Miren de dónde proviene, para el caso nuestro, el concepto de currículo. Miren la procedencia, y es muy importante señalar eso. Adoptamos la definición de categoría, entonces nosotros en el equipo con Carlos Noguera y Jorge Orlando Castro, en un trabajo que se denominó Currículo y Modernización, trabajamos el concepto de campo del currículo, que hace referencia a un espacio de saber en donde se inscriben discursos, teorías y modelos, procedimientos y técnicas para la organización, diseño, programación, planificación y administración de la instrucción, bajo el principio de la determinación previa de objetivos específicos planteados en términos de comportamientos, habilidades y destrezas, y con el propósito central de obtener, y aquí una cosa muy importante que va a significar de ahí en adelante una modificación significativa, es el de obtener unos aprendizajes efectivos. No quiere decir esto que antes la pedagogía no hubiera pensado en el aprender, claro, desde Vives incluso, pero aquí redefine el problema. Entre nosotros, desde aquí se inician los procesos de curricularización de la enseñanza. Tras la introducción de ciertos saberes específicos en torno al sujeto de aprendizaje, destacando entre ellos el de la psicología y de otros como la administración, la economía o la sociología de educación, el campo del currículo va configurándose con objetivos de homogenización, escolarización y preparación para la vida adulta, inscrita en una sociedad moderna e industrializada. Una dificultad para aceptar que el objeto de la pedagogía sea el proceso educativo integral, porque eso es lo que yo pongo en discusión, que el proceso educativo integral no sería el objeto de la pedagogía, es que dicho objeto sería tan amplio y complejo que no podría abarcar desde una sola disciplina, sino desde las miradas teóricas de una serie de ellas. Llamo la atención sobre el uso de términos generales que como educación nos dificultan el análisis preciso. En nuestro caso, y digo en nuestro caso un poco pensando en Colombia y en ciertas latitudes cercanas de América Latina, el término genérico sería el término universal, el tema eterno sería educación, pero traducido en condiciones singulares habría que hablar de escuela, de instrucción pública en el siglo XIX,
de currículo en el siglo XX, de aprendizaje y competencias en el siglo entre 20 y 21, y ya eso no es referirse a el genérico educación. Conclusión. Partimos del reconocimiento de la educación como un proceso muy amplio y como una práctica social compleja. A diferencia de la pedagogía y la didáctica, a las cuales hemos ubicado en la región epistemológicamente habitada por los saberes y las disciplinas, entendiendo además que la epistemología no sería solamente esa relación como teoría del conocimiento, ya que se consideran científicas o no, si se consideran como prácticas y en particular como prácticas orientadas por saberes pedagógicos y didácticos difusos, no entrarían en esa región epistemológica, sino que estarían en el suelo originario del que se ocupan la arqueología y la genealogía. Pienso que la educación como tal proceso y tal práctica social no es objeto directo de una reflexión epistemológica, dado que no es un saber, una disciplina o una ciencia, aun cuando existen teorías educativas, que es distinto. Como historias generales de la educación, que la pedagogía, lo mismo que la didáctica, en cuanto a saberes explícitos en la práctica de los maestros, son más bien objetos de reflexión arqueológica y genealógica, y que también pueden considerarse como disciplinas de segundo orden una vez superen cierto umbral de epistemologización. Lo que se pretende con la precisión del objeto de la pedagogía no es anticiparse a afirmar que esta no es o no una ciencia. No me interesa eso. En la manera usual de definir una ciencia por su objeto y su método, sino reconocer que es un cuerpo conceptual que como campo en construcción ha aportado formas de conocimiento, ha procurado construir una positividad que se expresa en objetos de saber y está dotada de historicidad y de rigor. Si el objeto de la pedagogía fuera el proceso educativo como el objeto más amplio posible para ella, se correría el peligro de pretender demasiado y llevar a su fraccionamiento en una lista de ciencias de la educación. Por eso pensamos que es la enseñanza el objeto mayor u objeto articulador de la pedagogía. Más que mayor sería un objeto articulador. Olga lo denominó todo el tiempo el objeto mayor. Yo lo definiría como el objeto articulador, el que articula los distintos elementos al interior del saber pedagógico. La ventaja de proponer que el objeto o articulador de la pedagogía sea la enseñanza es que se recupera la centralidad de la pedagogía entre las demás ciencias de la educación, siendo precisamente ella la que supera el concepto meramente operativo de la enseñanza, la que articula las relaciones teoría-práctica y se articulan en el suelo de saber, la que recoge todas las miradas disciplinarias para configurar la síntesis del saber propio del maestro y la que proporciona los criterios para aceptar otros posibles objetos secundarios como propios de la pedagogía, precisamente por su relación con la enseñanza. No sería tan apropiado decir que el objeto principal de la pedagogía es el aprendizaje, porque este, como correlato de la enseñanza, serviría más bien como objeto secundario para la didáctica e inclinaría la balanza a favor de la psicología en lugar de la pedagogía. Ahora, también se han construido unos cosas raros ahí llamados psicopedagogía. Esta manera de entender la pedagogía la ubica en el campo de la educación como una tensión entre otros poderes, como resistencia por parte de los saberes de los maestros contra la expoliación de su objeto hecha desde las disciplinas más sistematizadas reunidas en las ciencias de la educación. Además es porque destituye las ciencias de la educación, si bien es importante que el maestro trabaje las ciencias de la educación, lo dejan sin objeto y sin especificidad. La restricción de la enseñanza, la didáctica y de esta, las teorías de la psicología del aprendizaje y a las teorías sociológicas sobre el manejo de los grupos
ha tenido incidencia en la formación de los maestros de todas las facultades de educación, incluida la Universidad Pedagógica. Pues lo remite a ser simples ejecutores del currículo prescrito por las autoridades educativas, a seguir las instrucciones y los textos y los impulsos a desligarse de los saberes objetos de la enseñanza. Entonces la relación que el maestro tendría con los conocimientos sería una relación casi que solamente instrumental. La pareja enseñanza-aprendizaje restringe la enseñanza a las prácticas explícitamente dirigidas a que los niños aprendan, alejando a los maestros de la teoría e impidiendo la relación teoría-práctica y la constitución de los maestros como intelectuales. No es que los maestros sean intelectuales, sino la posibilidad de pensar al maestro como un intelectual, con lo cual no estoy sustanciando al maestro, que ya de sí es intelectual, no. El saber reflexivo resultante es la pedagogía como disciplina en construcción que amerita un estudio epistemológico o arqueológico y genealógico, no para ser juzgante, determinante, definitorio, sino para buscar sus hilos, sus redes y su constitución actual, en la cual se ha constituido una positividad, conceptos, nociones, métodos y técnicas. Si la pedagogía es ciertamente un saber, también puede ser una disciplina que ha producido nociones, conceptos, teorías, modelos, métodos. En este sentido, la pedagogía y la didáctica tienen más cercanía con los maestros, con los formadores de maestros y con los estudiosos de la educación. Mientras que la educación misma, como lo dice el eslogan actual, es asunto de todos. La pedagogía como multiplicidad. Tranquilos que ya estoy acabando. En un escrito realizado conjuntamente con Diana Peñuela, hemos asumido la pedagogía en términos de multiplicidad, en términos de inmanencia y en términos de contingencia. Multiplicidad, inmanencia y contingencia. Es decir, la pedagogía entendida en perspectiva de apertura hacia la heterogeneidad dinámica que conecta lo pedagógico con lo político, con lo estético, con lo filosófico, lo nociológico, desde tres planos de producción de pensamiento: la producción de conocimiento y la producción de saber pedagógico. Entendida como posibilidad de pensamiento, la pedagogía evidencia la necesidad de articulación con la filosofía para intentar evitar aquello que sucede con tanta frecuencia en nuestro medio, y es que en lugar de desear un pensamiento lleno de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido, o por caudillos que por desgracia sí han existido. La pedagogía no sería entonces una verdad discursiva, sino una realidad múltiple y diferente. De allí que se constituye en afirmaciones locales, en construcción, en donde el maestro piensa por sí mismo, piensa en el lugar del otro y también en acción. Con la pregunta entra también el problema, la inseguridad y la indecisión. Habría que agregar que la pedagogía es básicamente un discurso de la utopía. Las utopías educativas contienen, siguiendo en este punto a Meriu, el núcleo duro de la aventura educativa, un algo que entra siempre en juego cada vez que un adulto se encuentra en la coyuntura de educar. Asumida como disciplina reconstructiva, seríamos las tradiciones pedagógicas, su producción de conceptos, su historicidad, es decir, una positividad que funciona a través de modelos, nociones y despliegue de teorías. Dicha unidad disciplinaria, presidida, como en el caso de los alemanes, por la filosofía idealista, recupera argumentos de Kant, Herbart y Dilthey para conformar un marco normativo que equipara pedagogía con ciencia de la educación. Es decir, que la mirada disciplinar enlaza la educación como hecho humano y social con la pedagogía
como la ciencia ocupada de su estudio. En tanto saber, la pedagogía en Colombia haría parte de un saber sometido que se relaciona con los discursos de los maestros y que a lo sumo interroga por su práctica desde una perspectiva política, desde la función política de la pedagogía. Lo que ocurrió al reconstruir la historia de las prácticas pedagógicas y su conexión con el saber pedagógico fue que se recuperó a un sujeto ignorado hasta entonces por la mayoría de los historiadores, el sujeto que hace posible la enseñanza, el maestro. Y con él, la figura de un productor del saber pedagógico, de un posible productor de saber. Esta reflexión intelectual de discursos sobre la pedagogía permitió no solo una mayor difusión sobre el quehacer del maestro como productor de saber pedagógico, sino también una interacción tanto de los intelectuales como de los maestros con una visión de la vida social del campo pedagógico y una lectura más abierta de sus discursos y sus prácticas. Tensión maestro-docente. Cartografiar una tensión es mucho más difícil que describir una identidad. La distancia que habría entre el maestro y el docente no se resuelve semánticamente, sino históricamente. Una lectura analítica colocaría al primero, es decir, al maestro, en proximidad a la enseñanza, en tanto que el segundo lindaría con las lógicas y demandas del aprendizaje. Estas proximidades suponen efectos y direcciones que suelen referirse a un mismo personaje. Por ejemplo, en lo institucional suelen actuar como docentes. En el aula podría haber una mayor disposición a lo magisterial. En la planeación se acata la función. En la escritura podría imponerse la pregunta y las demandas de quien tiene algo que enseñar. Entonces señalo a los que enseñan, a los enseñantes, en esa tensión. Jalados por aquí, jalados por acá. Demandados por aquí, demandados por acá. La enseñanza, que en otra época se definía para nombrar al maestro, hoy tiende a reemplazarse por una función llamada función docente. No sé si esto es peligroso o no, pero tampoco se trata de esperar ni de temer, pero sí de pensar el problema. Que puede cumplir cualquier individuo, la función docente la puede cumplir cualquier individuo, incluso cualquier medio, en muchas instancias a través de varios dispositivos. Sin duda ese tránsito entre el maestro y la función docente de hoy termina por oscurecerlo, si lo prefieren, enrarecerlo. Se perfilaría una especie de dilución del maestro en la sociedad actual, que es lo último que estoy trabajando, aun cuando ya este término también lo tengo un poco en olvido, que tendría varios significados. Dilución como lo que desaparece, dilusión como lo que se disemina, pero también dilusión como ilusión, la que ellos se hacen de sí mismos y la que otros hacen del maestro. Incluso su diseminación es por exceso, no por defecto. Tantos son docentes y hay docencia en todo que ya nadie recuerda su especificidad. Mi interés es, por supuesto, señalar una ambigüedad que somete a los sujetos que enseñan a una cierta esquizofrenia. Se habla tanto de los maestros que no parece quedar ningún resquicio por donde pueda escaparse a su tarea docente. Porque se ha dicho en general que los maestros son algo no estudiado, y yo lo que planteo es exactamente lo contrario, que si hay algo estudiado han sido los maestros. Después de los pobres en América Latina, los más estudiados son los maestros. Vemos cómo entra aquel sujeto ambiguo en una región de sombra donde se desubica y al mismo tiempo se multiplica en tantos otros que su presencia se hace superficial y en ciertos casos hasta anodina. Muchos han creído que lo único que tiene que cambiar es su disposición a asumir los retos que le coloca la sociedad del conocimiento y los procesos de modernización social y cultural. No falta también quienes opinan que con una capacitación y con una actualización de sus conocimientos basta, o que necesita asumir un compromiso con la tecnología y con sus tareas y con su lógica.
pero también quienes descartan definitivamente al enseñante y los reemplazan por un profesional a la luz de confiar en los procesos de formación e instituciones que garanticen su profesionalización. Término además incluso muy problemático de combatir, porque es muy bonito. O también los que lo recomponen como un experto en resolución de problemas u otras habilidades multiusos, digo yo. Podría también advertir que aquella dilución se da por varias vías que no necesariamente se contraponen, sino que se complementan, se sobreponen o entran en tensión. Demandas que lo funcionalizan, separado de la enseñanza, por efecto del enrarecimiento de la pedagogía, el maestro existe de un modo disgregado y disperso. Por un lado administra el currículo del que solo conoce su forma exterior, por el otro su papel se recompone al definirse que su tarea es el proceso de la educación, es servir de facilitador de aprendizaje. Entender al maestro como un facilitador de aprendizaje es, ahí sí, desde un juicio mío, sería considerarlo en la condición más pobre. Es decir, que sus propias preguntas, su proceso de construcción está casi siempre limitado al rendimiento de nosotros. Presiones que lo ocultan en los aprendizajes. El énfasis colocado en el aprendizaje señala una desesperación secreta en el valor de lo eficaz, de lo inmediato, de lo contestable. La organización del modo de ser maestro que va del surgimiento de la tecnología instruccional al modelo curricular y más recientemente a la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, impone al maestro el privilegio del aprendizaje. Pero el aprendizaje no como la capacidad de aprender, sino como el elemento de la eficacia y la eficiencia. Al disociarse el propósito de la formación, lo que queda es la conducta del otro expresada en términos de habilidades, destrezas, comportamientos y más recientemente de logros y competencias. Durante mucho tiempo el maestro tuvo como tarea el ejercicio de mostrar los conocimientos en relación con el método de enseñanza, lo que permitía la transformación de los conocimientos en contenido para la enseñanza, en eso que Lyotard llamaba la política de los saberes. Ahora con la docencia, el modo de ser de los conocimientos supone otro tipo de mediaciones y mediatizaciones, cuyos efectos modifican tanto la enseñanza de los conocimientos como la noción de autoridad que antes parecía legítima. Lejos de criticar la informática y la tecnológica en el uso de esto, no, interrogo es la manera como el maestro se hace funcional a la tecnología y no el proceso al revés, es decir, la tecnología funcional al maestro. Enunciar al maestro y anunciar al docente proceden aquí sin inocencia. Mostrar, hacer ver, producir, notar, poner a hablar son también disposiciones que muestran su presencia y su existencia. Uno de esos personajes que tanto gusta a ese literato importante sudafricano, J.M. Coetzee, un nadie acribillado de incógnitas, dice lo siguiente: quiero conocer tu historia, quiero saber por qué precisamente tú te has visto envuelto en la guerra, una guerra en la que no tiene sitio, no eres un soldado, eres una figura cómica, un payaso, un monigote, no podemos hacer nada aquí para reeducarte. ¿Y para qué te vamos a reeducar? Para atrasar cestas, para trenzar cestas, para cortar césped. ¿Por qué abandonaste los matorrales? Ese era tu sitio. Deberías haberte quedado toda la vida colgado de un arbusto insignificante en un rincón tranquilo de un jardín oscuro. Hasta ahí Coetzee. Sin embargo, entiendo que anónimo puede ser otra cosa. No el que no tiene nombre, sino el que no quiere ser sumergido en el aquí y en el ahora de esas urgencias. Ese que no le interesa dejarse conocer o dejarse reducir por los desafíos de la eficacia y la eficiencia, ni por los retos de la globalización. Más bien sería aquel tercer
Otro excluido, que exige tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Pensar como un ejercicio vital, agitado, en movimiento, para que nos descoloque. Muchas gracias.